¿Qué es la escatología? La escatología es una materia teológica muy poco sistematizada y estudiada, que se sitúa normalmente al final de la teología dogmática y que se divide en dos partes. La primera es la escatología personal, también llamada los novísimos, los 5 novísimos, son la muerte, el juicio particular, el infierno, el purgatorio y el cielo, de los cuales se puede hablar en cualquier retiro espiritual. Y además está la escatología social. Ahí sus apartados son la tribulación, el anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, la vida eterna. De grosso modo, porque luego veremos detalles de todo esto. Las fuentes de estudio de la escatología pues son las mismas de la teología, la Sagrada Escritura, en donde hay libros y pasajes específicos muy abundantes, dedicados exclusivamente a la escatología, como es el Apocalipsis, como es gran parte del libro de Daniel, o grandes partes del libro de Isaías, partes importantes de los evangelios, como el discurso escatológico de nuestro Señor, etc., que habitualmente en los estudios de teología se suelen atribuir con un significado simbólico. Ya hablamos en el primer vídeo de que el principal sentido de interpretación de la Sagrada Escritura es el literal. Pues sin embargo en los estudios de escatología ha predominado, y especialmente en la escatología social, ha predominado la interpretación simbólica de todos estos libros de la Sagrada Escritura. Además, las fuentes de estudio, pues en la Lex Orandi, Lex Credendi, en el Credo, en el Padre Nuestro, en otras muchas oraciones de la liturgia, y en el Catecismo. Aunque los catecismos, ya dijimos que en estos temas, pues los desarrollos son muy breves y con muchas carencias. El objetivo de la escatología social es doble. Por un lado, restaurar al hombre, lo que hizo el pecado original, y por otro lado, recapitular todas las cosas en Cristo hasta que Cristo sea todo en todos, Dios sea todo en todos. Son dos objetivos distintos, aunque normalmente se piensa que son el mismo. Hay gran cantidad de confusión en toda la escatología social debido a que la raíz, que es este concepto, no está suficientemente entendido. Bien, pues vayamos entonces con esos dos conceptos que he dicho que son básicos y que son diferentes, el de la regeneración y lo que es la recapitulación. Después de la caída y de la redención de nuestro Señor, pues viene el momento en donde recuperamos todo lo que había antes de la caída, que es la regeneración. Y con esa regeneración podremos ir haciendo lo que estaba previsto que hiciera Adán, si no hubiera caído, para llegar al final a ser Cristo todo en todos. Vamos a irlo viendo. Entonces, ¿por qué hay una escatología social? Pues para transformar al hombre, al fin y al cabo, para acercar al hombre a Dios, para que el hombre sea Dios, pero en dos fases. La primera, restauración, recrear, la restauración universal de la que habla San Pedro. Es la palabra griega palingenesia, la regeneración de la creación original, la reparación del daño que introdujo el pecado. Primera fase. Eso es lo que es la restauración, la regeneración. Y esto se produce al fin de los tiempos. Y el segundo concepto es la recapitulación en Cristo. Otra palabra totalmente distinta. Anakephalaiomai, que es perfeccionar la creación original, que va a ser restaurada. De modo que Dios sea todo en todos, llegue a ser. De modo que entonces veamos lo que Adán hubiera construido si no hubiera pecado.
y entonces se llegará al fin del mundo. Por eso es muy distinto el fin de los tiempos del fin del mundo. Cada cosa en su sitio, cada cosa tiene su finalidad. Si no se tienen estos dos conceptos claros, pues todo lo demás es fusión y incomprensión de las profecías. Si Adán no hubiera pecado, pregunta, ¿se habría encarnado la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo? Respuesta de unos teólogos, de unos santos. Respuesta, sí. Porque Cristo es la causa final, la causa, el motivo final de la creación. Todo el universo se ordena hacia Jesucristo. Hay varias citas en la Sagrada Escritura. Y algunos de los que siguieron esto, pues Beato Duns Scoto, San Alberto Magno, San Francisco de Sales. Pero hay otros teólogos que han respondido no, porque no han visto en la Sagrada Escritura nunca citas por las cuales Cristo se encarnara si no fuera para remedio del pecado. Ahora bien, Santo Tomás dice en la Suma Teológica, dice, pero esto que yo digo no, pero esto no significa limitar el poder de Dios, para que si hubiera querido, pues se hubiera encarnado, si el hombre no hubiera pecado. Pobre fuerza de razonamiento tiene el no frente al sí, que es muy claro. De hecho, a Sor María de Jesús de Ágreda en la mística Ciudad de Dios le explica la Virgen. Los que dicen que se encarnó el Verbo para redimir el mundo dicen bien. O sea, la segunda, los de Santo Tomás. Y los que dicen que se encarnara si el hombre no pecara, también hablan bien, si con verdad lo entendemos. Y explica. Porque si Adán no pecara, descendiera del cielo en la forma que para aquel estado conviniera, para el estado de no haber pecado, que es la perfección del hombre. Pero porque pecó, pues aquel decreto segundo de que bajara pasible, porque visto el pecado, convenía que le reparase en la forma que lo hizo. Es un modo de salvar. La Virgen salva aquí esta discusión. Pero, ¿por qué hago la pregunta? No es baladí. Si Adán no hubiera pecado, pregunta, ¿habría existido la Virgen Madre de Dios? Responde ella a través del beato Raimundo Lulio, 100 años antes de Santo Tomás. Los que dicen que el pecado ha sido la causa de mi honra, me hacen grande agravio y vituperio, porque el pecado no puede ser causa de bien alguno. Por tanto, sí habría existido la Virgen, sí habría existido nuestro Señor Jesucristo, si Adán no hubiera pecado. Antes, dice la mística Ciudad de Dios, antes de que su formación se decretase, antes que Adán se decretase, y en la divina mente se formasen los abismos de las ideas adestra, es decir, toda la creación, estaban Cristo y su madre ideados y formados. Lógico, los modelos hacia los que toda la creación debía tender. Porque si Dios no encuentra a Dios, no encuentra un motivo por el que amar. Por tanto, Cristo y su madre, perfectísimamente inhabitados por Dios, cada uno de su modo, pues eran el modelo hacia el que todas esas ideas extra, toda esa creación tenía que tender. Y se preguntan, ¿Adán y sus descendientes habrían crecido en la vida de la gracia? Un día fueron creados. ¿Creen ustedes que si no hubieran pecado habrían crecido en la vida de la gracia, en la intimidad con Dios? ¿Habrían ganado en santidad? Lógicamente. Y para ello, el Señor les dijo, cuidar del jardín del Edén. Trabajar, poneros en marcha.
Y finalmente habrían logrado una identificación divina bajo el modelo de Cristo, que es todo en todos. Por tanto, hagamos este pequeño esquema. Adán, en el paraíso terrenal, creado en un nivel de gracia, con una perfección importantísima. Habría, en el desarrollo del tiempo, crecido, unido más a Dios, pues sin duda, Adán y la humanidad habrían ido poco a poco creciendo. Y entre medias habría un modelo en ese camino, el modelo perfecto de Jesucristo. Ahora bien, la realidad es que la caída llegó, el pecado original. Y desde entonces, pues estamos en la tierra actual, con el hombre actual, lisiados, destrozados, con la muerte finalmente, que acaba en nosotros. Pero gracias a la redención, al médico divino, pues esta historia pues tiene un final distinto al que podría haber sido. Vuelve a tener el mismo final inicial. Pero claro, es en dos fases. En una primera es volver a la restauración, a la palingenesia, a la regeneración, a una tierra nueva, que se igualará o mejorará el paraíso terrenal. Cielos nuevos, tierra nueva, distinta de la tierra actual. Y a partir de ahí, a hacer lo que Adán debía haber hecho si no hubiera pecado. Y eso es lo que llamamos, ese tiempo es lo que llamamos, es el reino eucarístico, que nos llevará a la renovación, a la anacainosis, al paraíso celestial. Y entonces será el fin del mundo, una vez que lleguemos ahí. Por tanto, la escatología social sin estos dos conceptos es que no se puede entender. Se está mezclando constantemente lo que son dos fases distintas. Lo que es la fase del fin de los tiempos que vamos a vivir ya, con lo que será la fase después del reino eucarístico de Cristo. Por eso hay cuanto menos un milenio entre medias. Entonces, en la Sagrada Escritura, este término de regeneración y restauración son los términos griegos de palingenesia y apocatastasis. Dice el Señor en San Mateo: en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es curioso. Este es un juicio que hay en la regeneración, pero es un juicio que va a Israel, a las naciones. Es distinto del juicio que luego veremos. Y aquí la palabra regeneración, renacimiento, es palingenesia. Renovación espiritual, renovación material, regeneración de todo. Restauración, específicamente restauración mesiánica, dice el diccionario. Y la segunda palabra, restauración, que también utiliza en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro en su discurso dice: a quien debe retener el cielo, Jesucristo, hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. La apocatastasis. El problema de esta palabra, que significa más restauración más que regeneración, y que está orientada hacia la restauración de la salud, por ejemplo, de una deslocación, es que Orígenes incluyó en esta restauración a los demonios y a los condenados, como si algún día fuera a terminar el infierno. Y esto fue condenado por la Iglesia en el Concilio II de Constantinopla del año 553 y más tarde
se repitieron y volvió a condenarlo en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. No hay regeneración ni restauración para los demonios ni para los condenados. Bien, y el otro concepto, recapitular, anakeiphalomai, está citado aquí por San Pablo. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, que es recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. Y esta palabra significa resumir, reunir, resumir ordenadamente. Y tiene que ver, en esta otra cita, con aquello que decía también San Pablo: revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo, sino que Cristo es todo y en todos. La palabra vuelve a ser la anterior, recapitular en Cristo todas las cosas. Y de hecho, también hay textos en donde San Pablo distingue entre ambas cosas, entre recrear y renovar. Dice a Tito: Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración, palingenesia, y de la renovación, anakainosis, del Espíritu Santo. Son dos palabras distintas. Regeneración, renovación. Es diferente el fin al que se orienta cada uno. El de la regeneración dice: la creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, el diablo, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate, la regeneración de nuestro cuerpo. Y sin embargo, para la renovación, el sentido es: porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en él, porque que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, cabeza de los ángeles incluso. La plenitud en él, eso es el sentido de la renovación, no de la regeneración. Se regenera lo que está estropeado, renovación es mejorar lo que ya está arreglado. Bien, y de esto habló el Papa Benedicto XVI en su alocución del 7 de julio del 2010, hablando de Duns Scotus. Dice: Juan Pablo II quiso confirmar solemnemente beato a Duns Scotus el 20 de marzo de 1993, definiéndolo como cantor del Verbo encarnado y defensor de la Inmaculada Concepción. En el vídeo anterior hablamos de su razonamiento sobre la Inmaculada Concepción. Ahora vamos a ver lo que decía sobre el Verbo encarnado. Dice Benedicto XVI: a diferencia de muchos pensadores cristianos del tiempo, por no decir iba contra la moda, sostuvo que el Hijo de Dios se habría hecho hombre aunque la humanidad no hubiese pecado. La encarnación del Hijo de Dios, proyectada desde la eternidad por Dios Padre, desde la eternidad por Dios Padre en su designio de amor, es el cumplimiento de la creación y hace posible a toda criatura en Cristo y por medio de él ser colmada de gracia y alabar y dar gloria a Dios en la eternidad. La encarnación es la obra mayor y más bella de toda la historia de la salvación y no puede estar supeditada ni condicionada por ningún hecho contingente.
ningún hecho que ocurriera. Dice, si ocurre esto, pues entonces habrá encarnación. No, señor, la encarnación es antes, superior a todo, sino que es la idea original de Dios, de unir finalmente toda la creación consigo mismo, en la persona y en la carne del Hijo. Eso es la recapitulación. Y continúa Benedicto XVI. La fórmula usada por el Papa San Pío X para la consagración del mundo al Sagrado Corazón de Jesús, instaurare omnia in Cristo, instaurar todas las cosas en Cristo, Cristo sea todo en todos, remite a esta expresión paulina de renovación, y que era el lema a su vez de San Pío X. Ahí abajo se ve en su escudo papal, instaurare omnia in Cristo. Dios no solo dice algo, hágase la luz, sino que se comunica, nos atrae en la naturaleza divina, de tal modo que quedamos implicados en ellas, divinizado. Esa es la finalidad de todo el proceso espiritual. El hombre, solo con su inteligencia y sus capacidades, no habría podido alcanzar esta revelación tan luminosa del amor a Dios, de Dios. Es Dios quien ha abierto su cielo y se abajó para guiar al hombre al abismo de su amor, para guiar al hombre a la unión, a la renovación desde el punto de vista. Por tanto, esto genera dos fases de desarrollo y un paralelismo en los hechos escatológicos sociales, ya sean de la renovación o de la recapitulación. En la fase de regeneración tenemos el fin de los tiempos, y los hechos de los que nos habla la Sagrada Escritura son la gran tribulación, la transformación, son 6, el juicio de las naciones, la nueva tierra, la nueva Jerusalén y el reino eucarístico. Mientras que en la fase de recapitulación al fin del mundo se da el paralelismo en cada una de estas 6 cosas, y en vez de haber una gran tribulación hay una batalla final. En vez de haber una transformación hay una resurrección de los muertos, total. En vez de haber un juicio de las naciones hay un juicio final. En vez de haber una nueva tierra hay un paraíso celestial. En vez de haber una nueva Jerusalén hay una Jerusalén celestial, y en vez de haber un reino eucarístico hay una bienaventuranza eterna. Sin comprender los dos conceptos no se puede entender el desarrollo de la escatología social. Tengo que decir que esto no lo he visto nunca expresado así en ningún estudio sobre escatología social teológico de los muchos que he consultado a lo largo de mi vida. Y parece relativamente simple. Y entonces esto se desarrolla en el tiempo, pues en lo que llaman los últimos tiempos, la gran tribulación y finalmente el fin de los tiempos. Después de ese fin de los tiempos viene el reino de Jesucristo, el día del Señor, y ya vendrá en algún momento en el futuro el fin del mundo. Ahora entonces tenemos la regeneración al final de los tiempos, y al final del mundo tendremos la recapitulación. Y esto deja entonces en la historia la posibilidad de que hayan estos 3 tiempos, 3 etapas para 3 obras divinas. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 3 tiempos del plan de salvación. El primero, el Antiguo Testamento, que ha durado 4000 años, en donde estaba la creación e incoado los bienes de la redención. Después viene el Nuevo Testamento, 2000 años, en donde la gran obra de Dios es la obra de la redención, donde está incoada la santificación que tendremos, pero todavía son primicias del Espíritu. Y ahora vendrá el reino eucarístico, con la obra de la santificación y la nueva creación. La primera de las obras, bastó decir que Dios dijera, fiat lux, hágase la luz. Para la segunda de las obras, la Virgen tuvo que decir, hágase en mí, y eso dio paso a la encarnación y a la obra de la redención. Ahora viene un tercer fiat, que es fiat nobis, hágase en nosotros. Y entonces
tendremos la obra de la santificación, la mayor de las obras, en una nueva creación. Al principio de este Fiat Nobis es el fin de los tiempos, y al final de esa etapa será el fin del mundo. Ese tercer Fiat que viene ahora, Fiat Nobis, en mi opinión comienza con el derramamiento de la sangre de la Virgen en Santa Montaña, donde ella pedía que se le llamara vuestra Madre Redentora. Por supuesto, corredentor. Dice, la mujer del Apocalipsis se la ve que iba a dar a luz con dolor, iba a dar a luz esto nuevo que viene. Entonces ella es la primera que dice, con su derramamiento de sangre allí, la historia de las apariciones de Santa Montaña. Tengo 2 vídeos en YouTube que pueden consultarla. Pues ella termina derramando allí su sangre. Pero está completado ese Fiat en 1909 con otros co-redentores del siglo XX y XXI, como puede ser Luisa Picarreta, a la que el Señor le enseña a vivir en la divina voluntad. Puede ser San José María, que enseña a él a vivir como contemplativos en medio del mundo a todos los cristianos. Como pueden ser en Medjugorje, pues la espiritualidad de las 5 piedras que se enseña a la Virgen allí. O como puede ser, pues las primicias, que serán bienaventurados porque sin ver han creído, recibirán primero los dones de la regeneración. Nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias y les espero en el siguiente